Señal Internacional. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, entregó a la Unión Europea el formulario completo para que su país obtenga el estatus de candidato a miembro del bloque. Formalizó la entrega en una reunión con el embajador de la Unión Europea en Ucrania. En el encuentro, Zelensky destacó que el ingreso de su país al bloque comunitario representa las aspiraciones por las que está luchando su pueblo. Kiev confía en que la solicitud sea aprobada en la próxima cumbre de la Unión Europea entre el 23 y el 24 de junio y que se reconozca el estatus de aspirante a ingresar en el bloque comunitario, para el cual necesita el acuerdo unánime de los 27 países miembros. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que la guerra relámpago de Occidente con su política de sanciones ha fracasado. El presidente de Rusia asegura que la economía rusa se estabiliza. Vladimir Putin ha señalado que ahora los precios se están normalizando. El último dato de inflación de Rusia es el de que ésta se disparó al 17,5% en términos interanuales en un mes y medio. Además, Putin señala que el desempleo sigue siendo relativamente bajo, pero sin ofrecer nuevos datos de marzo, mes en el que cientos de empresas internacionales suspendieron su actividad. El principal factor negativo para la economía en los últimos años ha sido la presión de las sanciones, una presión más de los países occidentales. Pero la estrategia de la guerra relámpago económica ha fracasado. Además, las sanciones no han resultado en vano para los propios iniciadores. Me refiero al crecimiento de la inflación y el desempleo, al deterioro de la dinámica económica de Estados Unidos y los países de Europa, al descenso del nivel de vida de los europeos, a la devaluación de sus ahorros. Ha añadido que el tipo de cambio del rublo ha vuelto a los niveles de la primera quincena de febrero y que ahora está determinado por una balanza de pagos objetivamente fuerte. Su declaración se produce después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señalara en una entrevista con el periódico alemán Bild que la quiebra estatal de Rusia era solo cuestión de tiempo. Durante la entrevista, la presidenta señaló que las próximas sanciones se centrarán en los bancos, en particular en el Sberbank, así como en el petróleo. Y Turquía difunde el inicio de operaciones militares contra las milicias del Partido de los Trabajadores de Kurdistán en el norte de Irak. Turquía ha lanzado una nueva ofensiva transfronteriza terrestre y aérea contra los rebeldes kurdos asentados en el norte de Irak, con la participación de fuerzas especiales y drones de combate, anunció este lunes el ministro de Defensa, Hulusi Akar. Turquía realiza regularmente incursiones contra las posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, grupo calificado de terrorista por Ankara y sus aliados occidentales. Estamos decididos a salvar a nuestra noble nación de la desgracia del terror que ha asolado nuestro país durante 40 años. Nuestra lucha continuará hasta que el último terrorista sea neutralizado. El ministro turco dijo que la incursión iba dirigida a los terroristas y que se estaba mostrando la máxima sensibilidad para evitar daños a los civiles y a las estructuras culturales y religiosas. Decenas de miles de personas han sido asesinadas desde que el PKK inició una insurgencia en la región sudoriental de Turquía, de mayoría kurda, en 1984. Y tras 4 semanas de severo confinamiento, Shanghái anuncia las primeras muertes por COVID-19 en esta nueva ola. Shanghái registra sus primeras 3 muertes por la COVID-19 desde que comenzó el confinamiento el pasado 28 de marzo. Esta es la peor oleada de contagios a la que la ciudad china intenta hacer frente desde el comienzo de la pandemia. Los fallecidos tienen entre 89 y 91 años, un dato importante si se tiene en cuenta la baja tasa de vacunación entre los mayores en el país asiático. En Shanghái, solo el 38% de los residentes mayores de 60 años han recibido la pauta completa. La ciudad ha entrado en su 4ª semana de confinamiento con más de 320.000 contagios, la mayoría de ellos asintomáticos. Pese a que el cansancio entre los residentes se empieza a notar, las autoridades se mantienen inflexibles en su estrategia para detener los contagios. Está previsto que se lleve a cabo una nueva ronda de test masivos para los residentes confinados. Y Brasil anuncia que levantará el estado de emergencia sanitaria por COVID-19 en los próximos días. Gracias a melhora do cenário epidemiológico. El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, anunció el fin de la emergencia sanitaria decretada en febrero de 2020 por la llegada del COVID-19 al país. Da emergência
de saúde pública. Según el gobierno, la decisión responde a la drástica caída del número de muertos y contagios en las últimas semanas. Queiroga indicó que en los próximos días habrá un acto normativo para concretar oficialmente la medida. Y destacó que esta decisión no significa el fin de la pandemia, advirtiendo que el país seguirá conviviendo con el virus. La emergencia sanitaria permite el uso de vacunas de emergencia y la compra de medicamentos sin licitación, entre otras medidas extraordinarias contra el COVID. El anuncio coincide con una reducción de las medidas de prevención contra el coronavirus y cuando más del 75% de la población brasileña está completamente inmunizada. José Ángel, gentil audiencia de UDG-TV, hasta aquí el resumen, regresamos al estudio. Y te agradecemos, estimada Celia, muy amable. Muchas gracias.